Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema para esta noche y pues bienvenidos todos otra vez, qué gusto. Am, Vamos a estar hoy viendo tema de tercer martes del mes. Como saben, estamos tratando diferentes enfoques, 4 diferentes enfoques, uno cada martes del mes, los primeros 4 martes del mes, y hemos visto nuestro lugar, nuestro papel como discípulos del Mesías Yeshua. Primero, en nuestra relación con Dios, ¿quiénes somos? Segundo, en nuestra familia, ¿sí? ¿Cuál es nuestra forma de vivir, de tratar con nuestra familia siendo discípulos del Mesías Yeshua? El tercer lugar o el tercer área donde estamos enfocándonos es el de hoy, el tercer martes del mes, que es como discípulos del Mesías Yeshua en la Quejilá, en la comunidad, ¿sí? Este es el tercer martes del mes, que es hoy, y el cuarto es el próximo martes, que es en el mundo, y ahí estamos viendo nuestra relación con los no creyentes, ¿sí? Y ahí vemos temas como, por ejemplo, cómo presentar nuestra fe, cómo defender nuestra fe ante los que no son creyentes. Hoy nuestro enfoque es en la quejilá, algo que Dios nos ha dado en su palabra para saber cómo relacionarnos, tratarnos y también saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en relación a los de la comunidad, los demás creyentes. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Hoy el tema es sirviendo en la Ejilá, en la comunidad o el cuerpo del Mesías Yeshua. Y te voy a pedir por un momentito que te unas conmigo en una oración, ¿sale? Padre eterno, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu propósito, por tu plan, porque si estamos hoy escuchando, si estamos hoy exponiendo nuestra vida a tu palabra, es para que tú nos muestres tu plan, tu propósito para nosotros, específicamente en tu pueblo, en la Quejilá, Señor, entre creyentes. ¿Cuál es tu propósito para mí, para con los que me rodean en la comunidad? ¿Cuál es tu propósito para cada uno de los que están escuchando en tu pueblo, Señor? Esto es lo que pedimos, que hoy tú nos estés mostrando, nos estés enseñando. Te ruego, Señor, que tu Ruach HaKodesh esté trayendo revelación, entendimiento, convicción. Cada uno pueda estar recibiendo de ti, Señor, lo que tú quieres en esta noche a través de tu palabra y tu espíritu, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues rápidamente te voy a invitar. ¿Ya estás grabando? Ok. Rápidamente vamos a Mateo 20:25. Mateo 20:25. Nuestro lugar, nuestro papel en la comunidad de creyentes. Mateo 20:25. Dice ahí, te voy a leer varias versiones, ya sabes, tú puedes tener la versión que tú quieres, no hace diferencia en cuanto al mensaje o el estudio. Mateo 20:25 dice, pero Yeshua, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, aquí hay algo que quiero que notes. Esto es, ¿cómo enfatizar lo suficiente? Completamente opuesto al modelo de liderazgo de este mundo. Y yo sé que muchos hemos escuchado, estudiado, estado en convenciones, conferencias con respecto al liderazgo. Yo lo he estado. Y algo que cada que volvemos a estos temas me doy cuenta. La manera en que el liderazgo se establece en la comunidad de creyentes por Dios, de verdad,
es completamente diferente o opuesto a cómo se habla y se establece el liderazgo en el mundo, ¿sí? No puede ser más distinto. Tú y yo, como discípulos del Mesías Yeshua, estamos llamados a servirnos unos a otros, ¿sí? Entonces, el modelo de liderazgo de Dios para su pueblo es diferente al modelo de liderazgo en el mundo. Ayer fueron elecciones, cambio de gobierno en Estados Unidos, uno de los momentos más importantes en la vida de ese país y pues con repercusiones en todo el mundo, la verdad. Y te das cuenta cómo el liderazgo en lo secular se va estableciendo, se va afianzando, pues de ciertas maneras que ya son conocidas, ¿no? Estamos hablando de política, estamos hablando de el liderazgo en lo secular, pero es completamente distinto a como Dios lo estableció para su pueblo. Y sabes, hay un problema con esto. En los últimos años, en la comunidad de creyentes, en llámese la iglesia o la quejilá, los creyentes en Yeshua, se ha dado mucho el hablar acerca del liderazgo, obvio, muchas veces con una buena intención de extender el mensaje, compartir el mensaje, que se establezca el reino de Dios en la tierra. O sea, no vamos a entrar en motivaciones, digamos que es con una buena intención. Yo tengo aquí cantidad de libros, creo que toda una de estas columnas es puros libros acerca del liderazgo, influencia, fue algo que estudiamos mucho en años atrás. Y te puedo decir que la mayoría de lo que hemos visto es completamente diferente a lo que Dios dice con respecto al liderazgo en su pueblo. El líder en el pueblo de Dios crece cuando crece su capacidad para servir a otros. En general, sin entrar en casos específicos, en general, en el mundo, el liderazgo crece cuando crece el poder de influencia, cuando crece el poder de dirigir personas. En la palabra y en el pueblo de Dios no dice tal cosa, ni se establece de esa manera. Te lo acabo de leer. Mateo 20:25, Yeshua dijo, el que quiera ser el primero, que sea el que tenga más seguidores. O el que quiera ser el primero, que tenga más gente que le apoye, que le siga y que le sirva. El que tenga más likes, el que tenga más seguidores. Hoy eso es el guau en el mundo. ¿Cuántos seguidores tienes en redes? Ah, pues quiere decir que eres una persona de influencia. Ah, pues quiere decir que eres un gran líder. Bueno, en los parámetros del mundo puede ser así, pero en los parámetros puestos por Dios para su pueblo no tiene nada que ver. Dice, el que quiera ser grande, sea su servidor. El que quiera ser el primero, sea el servidor de muchos. Entonces, te lo vuelvo a decir, el líder en el modelo de Dios crece cuando crece su capacidad para servir a otros. Eso es de acuerdo al modelo de liderazgo de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a hablar de nuestro papel en la quejilá, en la comunidad de creyentes, ¿sí? Ahora vamos a Pedro, primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Sandra, bienvenida. Hija, Taite, bienvenida. Elizabeth, qué gusto, bienvenida. Shalom. Vamos juntos a primera de Pedro 2:4. Dice ahí, acercándose a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres. Fíjate el modelo de liderazgo de Dios. Yeshua, el más grande líder de la historia para los creyentes, fue rechazado.
por los hombres. Pero delante de Dios es elegida y preciosa. Y eso es todo lo que te estoy diciendo. Completamente opuesto a lo que se llama liderazgo en el mundo. Es que seas aprobado y elegido por Dios. No necesariamente por los hombres. 5 dice, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual. ¿Casa qué? Ojo, espiritual. Para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios, ¿qué cosa? Espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros tenemos que ser edificados como si fuéramos piedras vivas. Esto es una analogía, una figura, una casa espiritual con piedras que son personas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ejercer el sacerdocio. ¿Qué es lo que van a presentar? Van a presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de Yeshua. Entonces, primero, quiero que veas que de acuerdo a lo que dijo aquí Pedro, nuestro trabajo en la comunidad de creyentes, en la Quejilá, es ser piedras. Dile al de al lado, hola piedra. Qué bonita piedra, ¿sí? Y somos llamados a construir ¿qué cosa? Una mega organización internacional con sedes en todos los países del mundo. El templo o el edificio más grande en toda Latinoamérica. Eventos masivos de concentración increíble de personas. ¿No? Que somos llamados a construir una casa espiritual. Y obvio, no quiere decir que si alguien en algún momento recibe instrucción de Dios de que tiene que construir un edificio, pues no lo haga. Claro, si Dios te dice que lo hagas, pues dale, ¿no? Si Dios te dice que llames a una convención, pues dale. Si Dios te dice que vayas y establezcas comunidades en todo el mundo, dale. Pero en la palabra, en términos generales, lo que Dios nos ha llamado a todos a hacer es a construir una casa espiritual. Y lo vamos a hacer no con ladrillos, con personas. Prende tu micrófono. ¿Sí se oye? Tienes apagado el micrófono. Igual que el sábado. Igual nos pasó en la trivia el sábado. Ahí va, ahí va. El que dice power. ¿Ya? ¿Tiene un foquito azul? A ver. Sí, sí está conectado. Dale. Entonces, no estamos diciendo que no puedas hacer lo que sea que Dios te haya llamado a hacer. ¿Ahora sí le escuchan a Estela? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Está diciendo que el llamado a construir un edificio. Ya está. Ok, ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿A ustedes sí me escuchan aquí? ¿No? ¿No tampoco? Puedes ver si te escuchan. Ok. Sí se ve, sí se ve. ¿Dónde se ve? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, sí, sí me escuchan. Perfecto, perfecto. Los de aquí sí me escuchan, me dicen que aquí sí me escuchan. Bueno, pero estaba comentando, ¿no? Que el llamado a construir edificios, el llamado a hacer eventos masivos, el llamado a, no sé, a hacer como sedes en muchas partes, es el llamado de un edificio, de una persona que Dios le da. O sea, ese es un llamado individual. Dios llamando a una persona a hacer una labor específica, a lo mejor de ese tamaño, de esa magnitud, para el trabajo de Dios. Pero este llamado a construir una casa espiritual con sacrificios espirituales es para todo creyente en Yeshua el Mesías. Ahí no importa nada, si lo quiero, si no lo quiero, si
si me siento capaz, si no me siento capaz, si estudié o no estudié, si estudié para pastor o no estudié para pastor, si estuve en una escuela, en un instituto bíblico o no estuve en un instituto bíblico, si mis padres fueron pastores o no fueron pastores. No importa nada de eso. Importa que somos creyentes en el Mesías y el llamado en ese sentido es igual para mí que para ti, Hugo. Y que para mí, que para Andrés y para cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos, nuestra familia, ese es el llamado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que adoptar cada uno de nosotros, saber que no nada más es el llamado del que está compartiendo o del que está presidiendo algo, ese es tu llamado personal. Tu tarea específica. Tu tarea específica. Ya de ahí que Dios a lo mejor te quiera hacer otra cosa, bueno, eso es el llamado de Dios para ti en otra área específica, pero eres llamado por Dios para construir su casa espiritual y para ofrecer sacrificios espirituales, ¿sí? ¿Ok? Ok. Entonces, creo que ya quedó ahí establecido. Hay trabajo específico que Dios le da a cada persona, pero lo que Él dice que es para todo creyente es ser parte de una piedra o una piedra en una casa espiritual y ser parte de un sacerdocio que va a ofrecer sacrificios espirituales. ¿Ok? Entonces, tú y yo, cada uno de nosotros, somos llamados a ser parte de una casa espiritual. ¿Sí? No estamos hablando de una membresía en ninguna clase de institución o organización terrenal. Estamos hablando de ser parte de una casa espiritual, ejercer un sacerdocio ofreciendo sacrificios espirituales, y todo esto es por medio de Yeshua. ¿Ok? Estos son fundamentos. Ahora, vamos a Gálatas 5:22. Lo hemos venido trabajando bastante las últimas semanas. Gálatas 5:22. Estamos hablando de un trabajo que es, tarea que es, o regalo de Dios que es para todo creyente, sin importar dónde está o cuál sea su misión. ¿Sale? Gálatas 5:22 dice: pero el fruto del Espíritu es, a ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ok, ¿esto es fruto de qué? Ok, ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios en su vida? Dice la palabra que todos los que han creído y han sido lavados y redimidos por medio de Yeshua reciben como regalo de Dios su Espíritu. Entonces, ¿tú tienes su Espíritu en ti? Esto es algo que su Espíritu va o debe de estar produciendo en cada uno de nosotros. Si somos parte de su pueblo, si somos discípulos de Yeshua y tenemos su Espíritu, en nosotros tiene que estarse produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en ti va a producir estas cosas y por eso le llamamos fruto del Espíritu. No es algo que yo en mis fuerzas voy a hacer, ¿sí? Ay, es que me voy a esforzar mucho por ser una buena persona y ser buena onda. Híjole, qué feo me cocinaste la comida hoy. Ay, ¿cómo se te ocurre? Ay, pero dije que iba a ser una buena persona. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso soy yo en mis fuerzas tratando de ser algo. Aquí esto es fruto del Espíritu que está en mí. Y ahí es donde, decíamos hace unas semanas, alguien que a lo mejor normalmente es muy impaciente y muy quisquilloso, de repente el Espíritu entra en su vida y se convierte en una persona paciente. Eso no eres tú. Eso es Dios que está en ti. Entonces, hasta ahí ya hemos visto cuántos frutos del Espíritu se mencionan. Son 9. ¿Ok? Anótale, por favor, porque vamos a ir viendo varias cosas.
9 frutos de tener el Ruach o Espíritu de Dios en nosotros. Y ahí los tenemos. Entonces, toma notas, si estás tomando nota, los vamos a ir comentando y al final hay examen. Entonces, ¿cuántos frutos hay del Espíritu en la vida de cada creyente? 9. Muy bien, seguimos. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Bienvenidos. Qué bueno que pueden estar acá con nosotros. Segunda de Pedro 1:5. Ahora es Nueva Versión Internacional. Dice, lee acá conmigo. Precisamente por eso. ¿Qué dice ahí? Dilo bien fuerte. A ver, pero como que te vas a esforzar. ¿Otra vez qué dice? Esfuércense, ¿quiénes? Nosotros, los creyentes. Por añadir a su fe, también ya los vimos y los vimos específico con cada tipo de personalidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles se les hacen más fáciles? ¿Cuáles les cuestan más? A cada tipo de personalidad. Los 4, hombre, león, águila y becerro o toro. ¿Cuáles son más fáciles? ¿Cuáles les cuestan más? Ok, ahí les van. Añadir a su fe, virtud. A su virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ok. ¿Quiénes tienen que esforzarse en producir esto? Los creyentes. Y te recuerdo una vez más, estos no son frutos del Espíritu. Estos son fruto de tu esfuerzo. Y lo dice bien claramente ahí al inicio. Esfuércense por añadir a su fe. Y viene toda esta lista. Y también los vimos. Y recordamos la última vez, virtud. ¿Te acuerdas? Hablamos de la mujer virtuosa. ¿Ok? Y vienen todos los demás. ¿Son cuántos? Pues ya les dijeron ahí. Son 7. Y son áreas de trabajo personal. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? ¿Cuántas áreas de trabajo personal hay? Bien, vamos bien. Y son virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Y eso lo hacemos tú y yo, trabajamos en ello, tú y yo, cada día, obviamente con la ayuda de Dios. Necesitamos definitivamente la ayuda de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor les cuesta un poquito trabajo el dominio propio. Es que a mí si me dicen, ahí les voy. Ay, es que así soy yo. Es que no tengo pelos en la lengua. Hair in my tongue, imagínate. Es que si me buscan, me encuentran. Pues es que adivina qué, nos tenemos que esforzar porque no sea así. Necesitamos tener dominio propio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y también con ayuda de Dios para tener dominio propio. Y así con cada uno de estos, ¿sí? Constancia. Yo no sé cuántos de ustedes, Becerro, les encanta empezar un montón de cosas, pero luego les está costando mucho trabajo mantenerse y seguir adelante cuando ya pasó la emoción, cuando ya nadie lo está haciendo, cuando ya no es algo nuevo. Es como que, ay, no, ya me aburrí. Ahora hay que hacer otra cosa. Constancia. ¿Y eso quién lo va a hacer? Cada uno.
es algo que tenemos que desarrollar cada una de estas 7 áreas de trabajo que son personales. Ahora, Pablo, el apóstol, entre muchos títulos que él usó, siervo de Jesucristo, apóstol y otros, él dijo sobre de sí mismo que él para la Quejilá era como un arquitecto, un perito, un arquitecto. 1 Corintios 3:9. Fíjate qué interesante. Dice, 1 Corintios 3:9, Pablo escribiendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, es decir, estamos trabajando para Dios. Y ustedes, le dice a los creyentes, son un huerto de Dios, edificio de Dios. Ahí vienen las comparaciones, las figuras. Ya habíamos hablado del edificio con sus piedras. Ahora dice, son huerto de Dios, son plantitas, arbolitos en el huerto de Dios. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Fíjate qué interesante. Aquí nosotros tenemos una obra enfrente que ya lleva algunos meses y está tremenda. Yo no sé hasta dónde quieren llegar, ya llevan con 3 pisos, ¿sí? Está impresionante. Desgraciadamente hace años habían empezado a construir y paró porque hubo un derrumbe y hubo muertos. Y esa obra se paró y estuvo ahí no sé cuántos años sin avanzar, ¿sí? Nosotros ya tenemos aquí 2, 3 años y pues no estaba andando esa obra, estaba ahí sin terminar. Apenas este año pasado empezaron y pues ya llevan 3 pisos. Ahora, ¿buena construcción o mala construcción? ¿Un buen plan o un mal plano? ¿Buenos materiales? ¿Malos materiales? ¿Un buen edificio o un mal edificio? Pablo está diciendo que él, para los creyentes, en ese edificio, metafóricamente hablando, él es como un arquitecto que ha puesto el fundamento, es decir, él ha sido el encargado de ver qué se necesita para que toda la obra aguante y se mantenga. Y él ha puesto ese fundamento, pero hay otras personas que siguen construyendo después de él, siguen edificando, ¿sí? Así como alguien construye un piso, alguien construye otro piso, alguien está construyendo, no sé, un baño, otro está construyendo la entrada, etcétera. Ahora, volviendo a esta analogía, dice la Escritura que tú y yo somos como piedras en el edificio de Dios. Y Pablo dice que a él le tocó hacer el plano y poner el fundamento, pero que hay otras personas construyendo y a final de cuentas, quien está al frente de toda la obra es Dios. Quien está supervisando toda la obra es Dios. Quien va a poner a prueba cada parte de la obra es Dios. 1 Corintios 3:13. Seguimos ahí mismo. 3:13 dice: la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Hay diferentes personas construyendo diferentes áreas o partes del edificio, y cada parte, cada trabajo de cada persona va a ser puesto a prueba por Dios como por fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que igual una se cae y otra no. Una permanece y otra con el tiempo deja de estar. Dios va a poner a prueba la obra de cada persona en su edificio. 14. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, ¿cuál es el fundamento? El que puso Pablo.
¿Y cuál es ese fundamento? Es Yeshua, nuestra redención, nuestra relación con Dios restaurada por medio de Yeshua, que somos injertados en Israel por medio de Yeshua. Ese es el fundamento que puso Pablo. Otros han ido construyendo diferentes partes, pero la obra de cada quien va a ser puesta a prueba. Y si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo hemos comentado ya algunas veces con la Kehilá, lo hemos hecho por ahí en algunas de las fiestas. Cada uno tiene un trabajo específico, como decías tú, específico, dado por Dios en su edificio, ¿sí? Y no es necesariamente el mismo para todos. Ahora, lo que sí, y es lo que dice acá, la obra de cada uno va a ser puesta a prueba. Yo, tu servidor, mi esposa Estela, tenemos un llamado específico de Dios, una dirección específica dada por Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo no hacer? Todo eso está determinado por la dirección específica que Dios nos da a nosotros en cuanto a lo que Él nos ha encargado a nosotros que hagamos en su edificio. Y entendemos perfectamente que hay otras personas construyendo otras cosas de otras maneras en otro momento. Perfecto. Ahora, el punto aquí es que el trabajo de cada uno va a ser puesto a prueba. Y el trabajo de cada uno no necesariamente es el mismo, aunque todos estamos construyendo para el mismo edificio, ¿sí? Pero no es el mismo trabajo, ni es necesariamente al mismo tiempo, ni la misma cosa. Y sabes, eso de repente preocupa cuando de repente hay alguien que dice, no, es que todos somos uno y todos estamos para el mismo Señor y todos estamos con la misma casa. Entonces vamos a hacer todos el mismo trabajo, todos juntos. ¿Sabes a qué me suena eso? ¿A qué me recuerda eso la Biblia? Babel. Babel, exactamente. Todos a lo mismo, todos juntos, todos con una misma meta, una misma visión, un mismo propósito. Y en la misma manera, y órale, todos parejo, y ahí les va el manual, chútenselo todos y todos hagan lo mismo. Suena mucho como la Torre de Babel. Ahora, lo que hemos leído en la Biblia es que hay diferentes obras, diferentes llamados, diferentes ministerios, aunque es el mismo edificio. Hemos leído que la obra de cada uno va a ser puesta a prueba y cada uno va a recibir recompensa si permanece lo que a ti te tocó construir. ¿Sale? Entonces, nada más para tener claro, sí, todos estamos construyendo el mismo edificio. Sí, el cuerpo, el huerto, la casa espiritual, que es Yeshua en la vida de las personas, que son las piedras vivas. Sí, todos. Pero no todos estamos haciendo la misma cosa, ni en la misma manera, ni al mismo tiempo. Entonces, aguas, ¿sale? Yo sé, y creo que lo hemos platicado en lo individual, que para cada uno de ustedes hay un propósito, hay un plan de Dios específico, ¿sí? Yo lo he hablado con mis hijos. O sea, mi hijo sabe, se lo he dicho, mi hija sabe, se lo he dicho. Yo no estoy esperando que ellos sean una copia, ni mía, ni de su mamá, en cuanto a lo que Dios les va a llamar o pedir que hagan, ¿sí? Que yo esté ahorita tomando este rol de enseñar o de pastorear, no quiere decir, es que mi hijo, tú vas a ser pastor o maestro de la palabra. Claro que no. Puede ser que no. Hay un llamado específico de Dios, propósito específico de Dios, plan específico de Dios para cada uno y no necesariamente es el mismo. ¿Sale? Vamos a Romanos 12, verso 3. Y al final, la obra de cada uno es puesta a prueba.
Romanos 12, versículo 3. Este es Dios habla hoy. Dice: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Ok, aquí vamos a ver varias cositas que están ahí entre líneas que Pablo está diciendo. ¿Vamos a construir? Sí. ¿Un edificio? Sí. ¿Hay un trabajo, un rol específico de Dios para cada quien? Sí. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, y lo dijo Yeshua, el que quiera ser el primero, es el siervo de todos. El que quiera ser el más grande, es el siervo de todos. Entonces, ¿cómo es que vamos a construir? Dice Pablo, con humildad. Vas a usar lo que Dios te ha dado, vas a usar los dones que Dios a ti te ha dado, que no son necesariamente los mismos que los de los demás, pero ninguno debe pensar de sí más de lo que debe. Es decir, humildad en todo, ¿sí? Y para todos. Simplemente Dios nos llamó a construir a todos, diferentes formas, diferentes maneras, diferentes áreas, pero todos con humildad. Sigue, verso 3. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Lee eso conmigo otra vez, te lo puse ahí en mayúsculas. Según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. A ver, ahora dilo en personal. Según los dones que Dios me haya dado junto con la fe. Dios a ti te ha dado dones específicos que no me dio a mí. Y Dios a mí me ha dado dones que no necesariamente te ha dado a ti. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno le ha dado dones junto con la fe que son específicos para su propósito para ti. Para lo que tú vas a hacer en donde Él quiere, como Él quiere, en la parte que Él quiere que tú trabajes. En su casa, en su edificio, en su reino, en su cuerpo. 4. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, ¿está claro? ¿Sí? No todos tienen los mismos dones, ni todos sirven en la misma área o en la misma manera. Eso de que, no, pues aquí todos van a ser pastores, y todos van a ser profetas, y todos van a ser maestros, y todos van a tener todos los dones. Y órale, pues eso no es lo que dice la Biblia. Pablo dice que en la construcción de este edificio espiritual, tú tienes dones específicos que Dios te ha dado, y no todos los miembros, no todos los discípulos sirven en lo mismo o para lo mismo. Ahora, déjame hacer una pausita aquí. Yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor tienen ese don, y vamos a ir viendo los dones. ¿Cuántos de ustedes tienen ese don de, digamos, a discernir? Y de pronto, tú escuchas algo, tú ves una situación o escuchas una persona, inmediatamente hay algo dentro de ti que te está diciendo, esto está fishy, raro, como que huele, algo no huele bien. Y todos los demás, ¡ay, qué padre, qué emocionante! Sí, vamos, hay que darle. Y tú ahí, ¿cómo son cabezones que no están viendo? Que no tienen discernimiento espiritual. Y te frustras porque nadie ve, nadie percibe lo que tú estás viendo claro como el día. No todos los miembros sirven para lo mismo. Es que no estás viendo cómo está la gente en necesidad. Hay que hacer algo por los necesitados. Hay que llevarles ayuda. Hay que mostrar el amor y la compasión. Y no voy a llorar. Y los demás ahí como que, pues sí te entiendo, pero
Es que no tienes compasión, no tienes misericordia, es que ¿dónde está el amor? ¿Cómo vas a mostrar el amor? Ok, no todos los miembros sirven para lo mismo. Otro muy común. Es que tenemos que ir y compartir y hablarle a todo mundo de Yeshua y a todo mundo, a todo el que escucha, al que se pare, ahí lo agarro y le empiezo a compartir y le empiezo a decir y así, y la palabra dice y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. ¿Cómo es que tú no estás haciendo? ¿Cómo es que tú no estás compartiendo? ¿Y tú por qué no has ido a hablar? ¿Y cuándo fuiste? No todos los miembros sirven para lo mismo. ¿Sabes cuál es el problema que muchas veces no se entiende en ciertas comunidades? Que hay dones, capacidades, llamados específicos de Dios para cada uno. Y cada quien va a dar cuenta de la obra que hace con esos dones. Y no todos los miembros sirven para lo mismo. ¿Sí? Necesitamos tener ese entendimiento y madurar en nuestra relación con los demás en la quejilá. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo ya no quiero nada que ver con ese fulanito, y es que en la congregación hay muchos grupitos y están todos divididos, y muchas veces simplemente porque no se entiende, hay diferentes llamados, dones, obras, y que no todos han sido llamados para hacer lo mismo, ¿sí? Si lo habláramos en lo personal, yo te puedo hablar de muchos intereses personales que yo tengo y te puedo hablar de cosas que a mí en lo personal no me gustan y a lo mejor contigo no coincido en nada. Tú me dices, no, pues a mí no me gusta lo que a ti te gusta y a mí sí me gusta lo que a ti no te gusta. ¿Y cuál problema? Si estamos hablando de cómo Dios nos hizo a cada uno. ¿Qué tiene de malo? Ustedes saben que a mí me repatea la banda. No soporto la música de banda. Me causa problema. O el reggaetón con ciertas excepciones, si tiene un buen mensaje. Pero si a ti te gusta la banda y te gusta el reggaetón, obviamente con un buen mensaje, hijo, ¿qué problema? Dale. Pastor Edwin, yo me acuerdo. Ahí teníamos estas discusiones en cuanto a la música y los estilos. En aquel entonces yo les apoyaba ya con la alabanza. Y decía, no, es que música hebrea. Y yo, hijos, pues, ¿cómo música hebrea? Polka, estás hablando de polka. Chunta, 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 chunta. Ándale. Ok, está bien. A mí no me gusta la polka, la chunta, chunta. Pero bueno, si es para danza y todo, qué padre, está bien, le damos. ¿Qué problema? ¿Sí? Bueno, ahora llévalo al terreno, al área de lo espiritual. Hay dones específicos, llamados específicos, habilidades específicas, áreas específicas en donde Dios a ti te ha llamado a construir. Tu obra será puesta a prueba, como la de cada uno de nosotros, y tienes que ser fiel con eso. Y estamos en un mismo edificio para hacer ayuda unos de los otros. Sigue el verso 5. Romanos 12:5. Dice, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en el Mesías y estamos, a ver, lee conmigo esa parte, estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Entonces eso de que es que a mí no me gusta esa onda, a mí no me gusta cómo es esa persona, no quiero nada que ver. Dios dice a través de Pablo que en un cuerpo estamos unidos los unos a los otros. Ahora eso no quiere decir que necesariamente vas a ser así
con todo mundo. No necesariamente, ¿sí? Pero sí tener el entendimiento de que mientras somos parte de una misma quejilá, sí estamos llamados a caminar, vivir en amor, apoyarnos, bendecirnos unos a otros, porque somos parte de este cuerpo. Aunque seas la persona más distinta a tu hermano o a tu hermana. Como sucede también entre hermanos. ¿Sí? Somos parte de una misma familia, con un mismo propósito, bendecirnos. ¿Ok? Ahora, dijimos, ¿cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Cuántas áreas de trabajo personal hay? Vamos a agregarle otro. ¿Estás listo? Hay 9 dones o manifestaciones del Espíritu. 9 dones o manifestaciones del Espíritu. Hay quien dice que son 8, yo cuento 9. Ahorita al final ves por qué. La Escritura dice que son 9, ¿sí? Ahora, manifestaciones o dones, es decir, son tus herramientas, capacidades, habilidades que te da el Espíritu de Dios y no son para servirte a ti mismo, son para servirnos unos a otros en el pueblo, en la comunidad, y son las herramientas con las que vas a construir ahí en la casa, ¿sí? A alguien le tocó un serrucho, a alguien le tocó una regla, a alguien le tocó un martillo, a alguien le tocó lo que sea que te haya tocado. Son herramientas que te da el Espíritu de Dios y son para construir en la casa, no para destruir, ¿sí? O para llegar con la obra de otro y decir, esta no me gusta y dale con el mazo. No son para eso, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos 9 dones o herramientas que te da el Espíritu para construir? 1 Corintios 12, 4. Vamos ahí. Hasta aquí vamos bien, todavía estamos, ¿sí? 1 Corintios 12, 4. Lee conmigo, por favor, dice, ahora bien, hay diversidad, es decir, muchas variedades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Entonces quiero que veas aquí 3 palabras: diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes actividades. Estamos hablando de diferentes cosas. ¿Ok? 7. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho personal. No, mutuo. Los dones espirituales, capacidades espirituales, son para provecho mutuo. ¿De quiénes? De todos los que son parte del edificio, de la casa. ¿Ok? Entonces, para provecho mutuo, porque a uno se le da, van, ¿listos? Palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por un solo Espíritu. Estamos hablando del mismo Ruach HaKodesh. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, géneros de lenguas. Y ahí está el 9. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahora, ¿qué dijimos que son estos? Dones del Espíritu, no frutos.
No son las áreas de trabajo. Son los dones o capacidades especiales, habilidades especiales dadas por el Espíritu que deben de ser para beneficio mutuo de todos los que son parte de la comunidad. Entonces, son 9 dones o manifestaciones del Espíritu. Y ahí están. El que sigue. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, ojo. Todos somos llamados a tener fe. Esto no es eso. Esta es una habilidad o capacidad, un don especial dado por el Espíritu para tener fe. Y los vamos a ir explicando cada uno. Nada más te explico, no es lo mismo que decir, pues todos debemos tener fe. Esto es una capacidad especial dada por el Espíritu. Dones de sanidades que no son lo mismo que milagros. Son diferentes. Profecía, que no es lo mismo que el ser profeta. Ser profeta es un rol, un oficio, una actividad. Esto es el don o capacidad, la habilidad del Espíritu de profetizar. Lo vamos a explicar también. Solamente estoy haciendo la distinción. Discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, es decir, diferentes idiomas, y lo pone por separado la interpretación de diferentes lenguas o idiomas, ¿sale? Entonces son 9 dones o manifestaciones del Espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? ¿Cuántas áreas de trabajo personal hay? ¿Cuántos dones o habilidades dados por el Espíritu hay? Ahora vamos a otro. Ya, mira, es seguir el caminito nada más. ¿Tú crees? ¿Confías? ¿Eres parte del pueblo? ¿Regalo de Dios cuál es? El Espíritu en ti. ¿Qué va a producir en el Espíritu en ti? Esos 7 frutos. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Trabajar esos 9 frutos. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Trabajar en esas áreas personales. Ahora, como parte de su plan para ser de bendición unos a otros y construir, nos dio los dones espirituales. 9. Ahora el que sigue. Hay 7 ministerios o áreas de servicio en las que vamos a usar esos dones especiales o habilidades especiales. Entonces, primero te di las herramientas y ahora son 7 áreas donde vas a trabajar con esas herramientas, ¿ok? O 7 ministerios o 7 áreas de servicio en la quejilá. Y ahí vas a usar esos dones o herramientas que Dios nos ha dado. Romanos 12:6. Romanos 12:6. Dice, recuerda que por eso Pablo dijo que él era como el arquitecto. Sí, pues hizo todo el plano. Y aquí está el plano. Romanos 12:6 dice, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Es decir, que uno tenga el de sanidades, no quiere decir, pues todos deben de tener sanidades. No necesariamente. Varían según la gracia que nos ha sido concedida. Ahora, ¿dónde los vas a usar? Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué es esto? Son 7
áreas en las que se sirve al Señor y a los demás creyentes en la comunidad. Se usan los dones espirituales para beneficio mutuo. ¿Cuáles son estas 7 áreas de servicio o ministerios? Ministerios. Sí, no. Ministerios. Dice, profecía, servicio, enseñanza, exhortar, dar, presidir, misericordia. Son 7 áreas en las cuales podemos servir a la comunidad, usar los dones espirituales y ser de bendición unos a otros. Ahora te darás cuenta, y esto es para otro tema. Ahí está mencionado en algún lado el ministerio de alabanza. ¿Qué será eso? Los levitas. Pregunto, de acuerdo a lo que ya conoces de la Torá, lo único que hacían los levitas era cantar, tocar un instrumento. ¿Qué crees que hacían el resto del tiempo cuando no estaban cantando o tocando un instrumento? ¿O no estaban ensayando? Servían en el templo. ¿Y en qué crees que estaban sirviendo en el templo? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir y misericordia. El trabajo de los levitas es ese. Cantar es una expresión. Es un área en donde podían expresar alabanzas a Dios cantando. Sí. Pero esto del desarrollo, y te lo dice alguien que estudió en una escuela de alabanza, esto de poner el ministerio de la alabanza como si fuera algo aparte, donde toda tu labor y propósito es estar en una plataforma cantando, no está en la Biblia. Esto es servir a Dios y a la comunidad. Cantar es simplemente una expresión de tu amor a Dios, de tus alabanzas y tu gratitud a Dios. Y sí, obviamente, no todos saben cantar y no todos saben tocar, obvio, ¿sí? Y sí, se tiene que desarrollar esos dones, pero no hay el llamamiento a cantar, nada más, como si esa fuera tu área de servicio. Y mira, luego por eso tienes tantas deformidades y cosas ahí raras, ¿sí? Porque se malinterpreta lo que es el servir, lo que es ser un levita y lo que es alabar a Dios. Alabar a Dios es hacer cualquiera de estas cosas para su gloria y para servir a la comunidad. ¿Sale? Nada más tenerlo claro. En algún momento trataremos todo el tema de la alabanza y la adoración en específico. ¿Ok? Son 7 áreas en las cuales se sirve a Dios, se sirve a la comunidad, somos de bendición mutua, lo hacemos con los dones espirituales que Dios nos ha dado. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Nos falta uno. Estas son áreas de servicio en la comunidad, ¿ok? Ahora, tú puedes usar los dones que Dios te ha dado para estar en una o estar en otra en otro momento, o a lo mejor estar en 2 porque tienes dones que te ayudan a servir en 2 de estas áreas, etcétera. Pero hay un rol, una actividad o un oficio que es el que de alguna manera va a dirigir toda tu atención, toda tu vida. Son 5. 5 actividades, oficios o roles en los que cada uno va a enfocar o a los que vas a dedicar tu vida mayormente, aunque no te pongas el título
con estos yo les he dicho muchas veces, son roles, son oficios, no son títulos. Muchas personas los usan como si fuera un título, como decir ingeniero, arquitecto, licenciado. No son títulos, son oficios, formas en las que vas a servir y vas a orientar o dedicar tu vida. Son 5, Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice el arquitecto, y él mismo, Yeshua, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y fíjate cómo ese de pastores y maestros casi que están ahí juntos. Entonces, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Entonces, los otros son 7 áreas donde puedes servir en la comunidad. Estas son 5 formas en que Dios te da el poder capacitar a otros. 7 áreas donde puedes servir, 5 roles para capacitar a todos los que están sirviendo, ¿sí? Entonces son 5 actividades, oficios o roles: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. ¿Sí llegamos todos hasta el final? ¿No nos hicimos bolas? ¿No revolvimos? Entonces, fíjate, por esto te dije al principio, no es lo mismo el don de profecía que el oficio de profeta. Una persona puede tener el don de profecía, anunciar eventos futuros, y no ser necesariamente oficio o rol de profeta. Un ejemplo de esto: Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, fue profeta. ¿Cuántas profecías dio? En la Biblia, ¿cuántas profecías o cuántos libros con cuántos capítulos de las profecías de Juan el Bautista hay? No hay mayor profeta. ¿Cuál fue su único mensaje? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Listo. Su oficio fue el de un profeta, pero su profecía fue una. Ahora, hay quien no tiene ese rol y sin embargo en un momento dado puede tener el don de dar una profecía, aunque tu rol de vida no es el del profeta. Y vamos a ir viendo cada uno en su momento, pero es para que veas, hay una diferencia entre el don o la capacidad espiritual dada por Dios en un momento con un propósito y el rol de vida o el oficio de vida, ¿ok? No es necesariamente lo mismo. Entonces, en resumen, va el resumen, por si se nos fue alguno. ¿Cuántos frutos del Espíritu? Son 9 frutos de tener al Espíritu de Dios en nosotros, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza, ¿sí? Esto lo produce el Espíritu en la vida de cada creyente, que le da lugar al Espíritu y que no le da lugar a la carne. Trabajo del Espíritu. Ahora, ¿qué sigue? 7 áreas de trabajo personal. Esto es lo que hacemos tú y yo todos los días, esforzándonos a aumentar a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Eso es tu trabajo, mi trabajo, cada uno, cada día. ¿Qué sigue? Son 9 dones o manifestaciones del Espíritu. Les llamamos las habilidades especiales. Y están palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía,
discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son las 9 habilidades, dones o manifestaciones del espíritu. Igual no las produce uno. Cuidado, cuidado. En nuestra vida, trayectoria, hemos visto a muchas personas tratando de producir milagros. Son dones del espíritu, no los hace uno. ¿Sí? Ahora, 7 ministerios o áreas de servicio donde vas a usar esos dones o habilidades. 7 ministerios o áreas de servicio que son profecía, servicio, enseñanza, exhortar, dar, presidir y misericordia. 7 áreas en las cuales puedes servir en una comunidad. Y finalmente son 5 roles que Dios ha dado para capacitar a los creyentes. 5 actividades, oficios o roles para capacitar a los creyentes, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y no son lo mismo ninguno de todos los que hemos visto. El propósito de todo lo que hemos visto hasta ahorita es poder entender qué es cada cosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda con respecto a esto? Vero. O sea, el hecho de dar, ¿cómo es? No voy a explicar cada uno ahorita en lo específico, porque vamos a ir viendo cada uno específicamente. Hasta ahorita lo único que quiero que veas es, son diferentes, tienen una aplicación, una manera en que suceden y se producen de diferente manera y no son lo mismo. Hasta ahí, porque vamos a ir viendo uno por uno, así en específico. Pero hasta aquí se entiende que son diferentes. Preguntas acá. Bienvenidos todos los que fueron llegando también. Andrés, Suset, Ruth, Marta, Silvia, bienvenidos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Nada más en el... Esto es en general, no estamos entrando a ninguno en específico. Es la intro, ¿sí? Es el mapa del arquitecto Pablo para ir viendo cada cosa. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, Pepe. Profecía y profeta. Vamos a ver cada uno, ¿sí? O sea, lo único que quiero que veas hasta ahorita es que es diferente el don de profecía, que el ministerio de profecía en la comunidad, que el rol de profeta, ¿sí? O sea, todos tienen un hilo, pero no son lo mismo ni se usan para lo mismo. Uno es un don para servir a la comunidad, otro es un área específica de servidores y otro es un rol dado por Dios para capacitar a los creyentes, ¿sí? Es como si te preguntara, ¿es lo mismo un dentista que un odontólogo? Que un cirujano maxilofacial. Pues todos trabajan con los dientes, ¿no? Sí, pero no todos hacen lo mismo, ¿ok? Es lo más cercano que te puedo dar a profecía, servir como profeta en el área de profecía o tener el rol de profeta, ¿sí? Pero hasta ahí se entiende que son diferentes cosas, diferente propósito, diferente momento. Ahora, ¿dónde empieza todo? Vamos a ver, vamos a seguir. ¿Dónde empieza todo? En el momento en que una persona recibe perdón, salvación por medio de Yeshua, es injertado en el pueblo de Dios, digo resumiendo todo, y recibe como regalo de Dios su espíritu en su vida. Ahí empieza todo. Empieza el trabajo del espíritu produciendo ese resultado, ese fruto en la vida del creyente, ¿sí? Ahí empieza todo. Después, ¿qué sigue? Por eso se los di en orden. Después sigue el echarle ganas, el esfuerzo, el trabajo en las áreas personales de trabajo. Es lo que sigue inmediatamente. Mira, luego vienen los dones.
Y es muy importante que se vaya haciendo, no voy a decir que es exactamente en el orden y que no hay más, no, pero sí es muy importante que siga una cierta línea, porque ¿qué pasa cuando tú le das dones a alguien que no tiene el fruto del Espíritu y que no ha formado su carácter? Es un desastre. Hace un desastre con los dones, porque no ha formado su vida, su carácter, y porque el Espíritu todavía no está produciendo el fruto que debe en su vida. Por eso dice que no se puede poner a presidir a un neófito. Eso es un peligro. Y lo hemos visto suceder y termina muy mal. ¿Sí? Es ya costumbre en muchos lugares que a quien llega por la puerta inmediatamente es, ¿y tú qué sabes? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué capacidades? ¿O cuánto tienes? Órale, manito, hasta arriba el liderazgo. Y bolas, termina bien mal eso. ¿Sí? Después empieza a salir todas las áreas que no se han trabajado, no hay dominio propio, no hay no hay paciencia, a veces no hay ni siquiera santidad, no hay nada. Entonces, sí es muy importante que se siga, como digo, no es regla, no es ley, pero sí que se siga, que se trabaje en ese orden, ¿sí? Tiene que estar el Espíritu, tiene que haber ese proceso de Dios está trabajando en tu vida, tiene que haber ese esfuerzo personal por esto es lo que Dios me encargó a mí hacer en mi vida. Y entonces vienen los dones y entonces se pone a servir a las personas en ese orden. Miren, testimonio personal, les comentamos muchas veces cuando llegamos nosotros a Reynosa a participar en la congregación allá en Toda Tu Casa con Edwin y Leti Orrells, que nos hicieron un tremendo favor al sentarnos y decirnos, no hagan nada. Queremos que escuchen. Queremos que reciban todo, pregunten todo lo que quieran preguntar, cualquier duda, que vean y que nos digan todo lo que van viendo, pensando, etcétera. Y así estuvimos un buen rato, 3 años, ¿sí? Y nosotros veníamos, muchos saben el contexto, el trasfondo. Actividades, encuentros, convenciones, conciertos, de todo, todos los días, a todas horas, todos los días teníamos actividades. Célula, el posencuentro, escuela de líderes, célula cerrada, célula abierta, célula de líderes, la alabanza, de todo, todos los días. Y llegar acá y que nos dijeran, no hagas nada, siéntate, escucha, recibe. Oye, pero podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Oye, y yo te puedo ayudar aquí, te puedo ayudar acá. ¿Y qué te parece si organizamos y hacemos? ¿Y qué te parece? Tranquilo, tranquilo. Take it easy. Escucha, recibe, pregunta. Qué enorme favor nos hicieron, pero cómo nos costó al principio, ¿sí? Y a varios de ustedes les ha tocado, porque eso es lo que nosotros hemos visto, que ayuda a poder poner en orden estas cosas, ¿sí? Con algunos ya tenemos, ¿qué? 7, 8 años caminando. Ya el año pasado hablamos de los dones espirituales en Shavuot. Y creo que fue la primera vez que tratamos ese tema, ¿sí? Y salieron un montón de cosas y dudas. Y entonces, ¿esto cómo y por qué? Y 7 años. Venimos de una escuela completamente distinta en cuanto a lo que es liderazgo, en cuanto a lo que es servir, en cuanto a lo que es el trabajo de Dios y el trabajo personal de cada uno.
Y tenemos que poner en orden las cosas para que entonces, como dijo el arquitecto, pues nos salga bien el edificio y no se nos caiga. ¿Sí? Mira, hace poquito empecé a ver una serie, ya tiene mucho tiempo que salió, de una aerolínea de carga que trabaja en norte de Canadá y Alaska. Me encanta, me encanta. Mi abuelo, al lado de mi papá, fue un piloto de una aerolínea de carga. Y los aviones que vuelan en esta aerolínea, en esta serie, son los mismos que volaba mi abuelo, ¿sí? Son aviones de la Segunda Guerra Mundial. Es un DC-3, DC-4, un C-46. Son aviones de carga, de esos de hélice, que no están presurizados, que no van muy arriba, y andan en la nieve y andan en lugares bien difíciles llevando carga, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención por lo siguiente. Tienen una manera de trabajar muy curiosa, me recordó esto. A los que salen de la escuela de aviación, como Clio, ya con su licencia, los contratan ahí a prueba, como por un año, y su trabajo es cargar y descargar los aviones, limpiar los aviones, quitarles la nieve a los aviones. Si aguantan, estamos hablando de un año, mucho del tiempo a 40 negativo, menos 40 Celsius, ¿sí? No pueden estar afuera sin cubrirse porque la piel se quema, ¿ok? Se quedan sin calefacción, se quedan sin avión, se mueren, ¿sí? Bueno, un año así. Si aguantan, los promueven a asistente de vuelo, sobrecargo. Es decir, darle la bienvenida a los pasajeros, explicarles las reglas de seguridad, atender cualquier necesidad que tengan durante el vuelo y hasta ahí. Si aguantan y siguen entrenando en los simuladores y todo lo demás, les hacen un examen y entonces pueden pasar a ser copilotos, asistentes del piloto. Pero para llegar ahí es examen de conocimiento, examen de habilidad, examen de vuelo, porque no es lo mismo volar una avionetita que volar un camión con alas. Si pasan, entonces los empiezan a considerar para pilotos. ¿Y sabes cuántos llegan? ¿Y sabes cuántos no duran ni un año? Híjoles de risa. Pero, ¿sabes? Me recordó mucho cómo es el proceso o cómo era el proceso y cómo creo que hasta cierto punto debe de ser el proceso en que una persona puede ser capacitada y de alguna manera autorizada y que se le dé responsabilidad para usar dones por Dios y después servir a los de la comunidad. No es cualquier cosa. Si se ha vuelto algo como cualquier cosa, no es porque Dios haya dicho o porque sea su voluntad. Por eso estamos como estamos y por eso se ven las cosas que se ven en las iglesias. Porque se ha, no sé cómo decirlo, menospreciado, rebajado, diluido el recibir un don de Dios y el servir en una comunidad. No es cualquier cosa. Es un privilegio y es una gran responsabilidad. Y si no lo puedes ver así, no estás listo. Hay que trabajar todavía en las áreas personales y hay que producir todavía de Dios, su espíritu en nosotros, ese fruto. Entonces, por eso llevamos un buen rato tratando el fruto del espíritu y las áreas de trabajo personal. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo está ese fruto del espíritu en tu vida? Amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio, paciencia. ¿Cómo está todo esto? Ya está ahí. Mira, es la plantita. Ya le salió el fruto. Ya se le puede cortar unos y así para hacer una ensalada bien rico. O todavía está verde. O todavía no salen ni las hojitas. Hay que darle más lugar al espíritu en nuestra vida y menos lugar a la carne. ¿Cómo está tu área de trabajo personal? ¿Qué tantas ganas le has echado a dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal, amor, conocimiento, virtud? ¿Cómo vamos en esa área? Ya estamos como para correr un maratón. Ya levantamos 2 de 90. O todavía estamos ahí con las mancuerditas, así como que, ay, espérate. Ese es trabajo personal. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Será que Dios quiere darte dones espirituales? ¿Será que Dios quiere que tú tomes tu lugar en su plan, en su reino, en su... ¿Será que Él quiere que cumplas con su propósito, su buena voluntad agradable y perfecta para ti? Tenlo por seguro, sí. Pero en mucho, ¿de quién depende? ¿Le estoy dando lugar a su espíritu? ¿Estoy trabajando en lo que tengo que trabajar? Mira, si no es así, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que muchas veces por amor es que Dios no da los dones espirituales. Porque eso sería como soltarle un avión a un novato que no va a saber ni cómo aterrizar la cosa. ¿Para quién es el riesgo? Para el novato y para todos los que se suban con el novato. Entonces, en su amor, yo creo que Dios a veces está ahí echando porras, está alentando, pero pues no está dando hasta que no se pueda con lo que la... Y ahí viene la parábola de los talentos. Dios da conforme a la capacidad de cada uno. ¿Sale? Ahora, a mí me encantaría ya estar viendo todos, pero depende de cada uno de nosotros. Entonces, hoy nada más quiero comentarte una cosa más. Vamos rumbo a los dones espirituales. Vamos ya para allá. ¿Sí? Ya cada quien sabe qué es lo que le toca, su trabajo personal y el dar lugar al espíritu para que produzca ese fruto en cada uno. Vamos ya rumbo a los dones. Quiero nada más retomar algunas cosas que ya comentamos en Shavuot, que nos van a servir como un fundamento, un escalón para el tema de los dones. ¿Cuántos han oído que son irrevocables? ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Sí? A ver, alguien dígame dónde viene eso en la Biblia. ¿Acá? Está en Romanos, lo dijo Pablo en algún lado. Romanos 12. ¿Sí? Los dones de Dios, pregunto, ¿son irrevocables? ¿El llamamiento de Dios es irrevocable? ¿A qué se refiere con eso? Eso. Romanos 11, no lo tienes ahí, pero lo comento rápido. Romanos 11, nada más para ir quitando algunos estorbos en el camino. Romanos 11 dice, por tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano.
¿O no saben lo que dicen las escrituras en el caso de Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Ok. Ahí empieza todo el diálogo de Dios con el profeta Elías, ¿sí? ¿Está hablando de qué? Está hablando de Israel. Ahora, vamos a donde dice, esto es en el verso, vamos desde el 28. ¿De quién está hablando? De Dios y su pacto con Israel. Entonces, en el verso 28, Romanos 11:28 dice, así que, en cuanto a las buenas nuevas, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, ¿elección de quién? De Dios, de su pueblo, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿De quién está hablando? De Israel, como los herederos de la promesa que Dios hizo a los padres. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y sigue con los gentiles o los extranjeros que ahora están injertados, verso 30, de igual manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Mi punto, todo lo que está hablando tiene que ver con el llamado de Dios para la descendencia de Abraham de ser su pueblo. Y cómo por amor a los padres, Él no los ha desechado, porque irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Ahora, ¿de cuál don y llamamiento de Dios está hablando específicamente? Del de Israel y la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob como su pueblo. En ningún lado, por ninguna parte, está hablando de los dones espirituales. El regalo de ser escogidos, de ser su pueblo, ese es el don. El llamamiento a ser un pueblo, una nación santa para Dios. No está hablando de los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de dones espirituales, para empezar, no aplica Romanos 11. Romanos 11 está hablando de otra cosa, no de los dones espirituales. Está hablando del llamamiento de Dios a Israel por amor a los padres y que no los ha desechado. Este es el contexto de lo que está diciendo. Ahora, te doy un ejemplo de personas que recibieron un don y lo perdieron. Sansón. Sansón tuvo un llamamiento, sí. Y tuvo un don espiritual sobrenatural para llevar a cabo ese llamamiento, sí. ¿Y qué pasó cuando Sansón violó su pacto nazareo? El espíritu se fue. Jueces 14:6. Jueces 14:6. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora, ese don espiritual estaba sobre Sansón todo el tiempo. ¿Era su don? No. Era el espíritu de Jehová que venía sobre Sansón sobre ciertos momentos con un propósito. ¿Ok? Ahí mismo, 15:14, Jueces 15:14. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. En ese momento vino el Espíritu de Dios sobre de él, y por ese poder y ese don, esa habilidad espiritual especial, tuvo su fuerza. En ese momento, Sansón no tenía fuerza todo el tiempo.
ni para lo que él quisiera. Era en ciertos momentos cuando venía el Espíritu con un propósito. Ahora, Jueces 16, 19, aquí termina el ejemplo. Jueces 16, 19. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo: Sansón, los filisteos sobre de ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, el Eterno, ya se había apartado de él. Se apartó el Eterno de él, se apartó el Espíritu de él, y con él se fue, ¿qué? Su fuerza. Ese don no fue irrevocable. Ese don estaba porque el Espíritu de Dios estaba. Y porque el Espíritu de Dios estaba, tenía ese don para cumplir con el propósito que Dios tenía para él. En el momento en que el Espíritu se va de él, con el Espíritu se va el don. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Es nada más como la introducción al tema de los dones del Espíritu. No son para servirse a uno mismo, son para servirnos mutuamente en la comunidad, y tampoco son irrevocables. Son algo, una habilidad especial que da el Espíritu. Obvio, necesitas tener el Espíritu de Dios en tu vida. Si por alguna causa, razón, el Espíritu se va, con el Espíritu de Dios se van los dones del Espíritu. Y ahí quedaste. ¿Sale? Hay muchos más ejemplos. Tenemos a Saúl, tenemos a muchos otros, pero te dejo hasta ahí. Entonces, próxima vez que continuemos con el tema de discípulos del Mesías Yeshua en la Quejilá, vamos a retomar con el tema de los dones espirituales. La tarea, ¿cuál es? Busca el Espíritu en tu vida, busca ese fruto de su presencia en tu vida, y el esfuerzo, dedicación, trabajo personal en las áreas de trabajo personal. Es tuyo y mío el trabajo, ¿sí? Regrésate a tus notas. Lo vimos con las personalidades y en específico vimos cuáles áreas de trabajo son más fáciles o más difíciles con cada personalidad. Lo vimos ahí en las 4 personalidades, y pues a trabajar cada uno en lo que nos toca. Mientras más le demos por ahí, tengo confianza, más van a venir esos dones espirituales de Dios sobre cada uno para servirnos como comunidad. ¿Quieres los dones espirituales? ¿Quieres cumplir tu papel, tu trabajo de Dios para ti? Vamos dándole a lo que nos toca. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Andrés. Y ahorita damos lugar si alguien tiene preguntas. Sí, yo, Andrés. Yo. Andrés. Padre eterno, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que tú envías para hacer lo que tú quieres, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, tu presencia, tu espíritu, trabajando en cada uno de nosotros. Señor, produciendo ese fruto que solamente tu presencia en nosotros puede hacer. Señor, algo que ninguno de nuestras propias fuerzas puede producir, pero que tú en nosotros haces que nazca, que brote. Ayúdanos a reconocer, Señor, también cómo ese fruto de tu espíritu está, a reconocer, Señor, esos pequeños brotes que a lo mejor antes no había, y a seguir dándole lugar a tu espíritu en nuestra vida y cada vez menos lugar a la carne, Señor. Y también te pido por cada persona, Señor, que está determinada, decidida a trabajar en esas áreas personales. Ayúdanos, Señor. Nosotros, como dijiste a Josué, Señor, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Ahí estamos nosotros, Señor, poniendo todo de nosotros, todo el esfuerzo,
toda nuestra determinación. Señor, en el día a día, te ruego tu ayuda para poder, Señor, trabajar nuestro carácter. Esas 7 áreas personales, Señor, donde de verdad necesitamos tu ayuda, pero contigo, Señor, no hay nada que no podamos hacer. Ayúdanos, Señor, a conquistar nuestra tierra, nuestra vida en esas áreas para tu gloria. Y entonces también, Señor, te pido por aquellos que ya han hecho todo este trabajo, han dado lugar a tu Espíritu, Señor, y están listos, Señor, para servir, para bendecir unos a otros, para ser de mutua bendición en la Keilah. Señor, que tu Espíritu, Señor, lo está haciendo, yo lo sé. Y tú ves, y tú sabes. Señor, el mejor examinador es tu Espíritu. Y tú sabes perfectamente, Señor, dónde se encuentra cada uno, dónde estamos delante de ti. Señor, ¿cuál es nuestra capacidad para recibir y poner a trabajar esos dones espirituales? Tú lo sabes, Señor, mejor que nosotros mismos. Solo te pido, Señor, conforme a tu voluntad, tu propósito, que vengan, Señor, esos dones espirituales sobre cada uno. Que tú nos muestres también, Señor, dónde es que tenemos que orar y específicamente pedir que se aviven esos dones. Y, Señor, que den bendición, que sean para edificar, que sean para construir, que sean para bendecir vidas, Señor, para servir a los demás como tú nos enseñaste. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.